Un tema interesante e importante esta mañana de viernes en Hola Honduras, precisamente en cuanto al cambio climático, porque para expertos en las próximas 2 décadas podríamos tener cambios significativos, irreversibles e inevitables debido a la contaminación inevitable que se ha venido viendo consecutivamente a nivel nacional, internacional y también mundial. Para hablar de este tema se encuentra vía Zoom con nosotros Raquel López, quien es ingeniera en gestión de ambiente y desarrollo, y también tenemos a Dani Fuentes, representante de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, a quien esta mañana le damos la cordial bienvenida, abordando una temática que nos corresponde y nos compete a todos como hondureños, y también dando un mensaje para que podamos sensibilizar a todas las nuevas generaciones y a la población sobre el cambio climático y la importancia también de cuidarlo. Muy buenos días, estimados. Comienzo con Raquel, por supuesto las damas. Es un gusto saludarle y bienvenida a Hola Honduras. Muy buenos días, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias por este espacio que es tan necesario para hablar de estos temas tan relevantes. Un gusto estar con ustedes hoy aquí. Asimismo, extendemos un cordial saludo para Dani Fuentes esta mañana abordando esta temática. Pues buenos días tengan todas y todos, para mí de verdad es un verdadero placer y muchísimas gracias por la oportunidad que nos han brindado el día de hoy para hablar de tan importante tema que de hecho estoy muy seguro que es de interés para toda la población hondureña. Muchísimas gracias. En efecto, un tema de interés esta mañana, ya que continuamente hemos visto escenarios dramáticos hablando específicamente de Honduras. Vamos a comenzar hablando en términos generales de cambio climático, lo que se nos puede avecinar en los próximos meses, en los próximos años, sin duda alguna, por los constantes cambios que hemos tenido y el calentamiento global, para después abordar la temática de Centroamérica y específicamente lo que nos corresponde en nuestro país, Honduras. Raquel. Bueno, muy buenos días. Creo que hemos venido hablando desde la cumbre de 1992 y esto pues a pesar de los grandes esfuerzos de todos los países que se han unido y se han sumado a lo que es tratar de luchar contra el cambio climático, pues usted bien lo ha mencionado, cada año se ven escenarios más catastróficos, escenarios un poco más apocalípticos, por decirlo así, y es importante poner en valor el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional, a nivel internacional, y sobre todo creo que es vital reconocer también cómo se han sumado no solo lo que es los esfuerzos gubernamentales, sino que también los esfuerzos de la empresa privada y, por qué no, en este momento, lo que es la academia en lo que es el tema de investigación. Entonces creo que es muy importante poner esa situación, ¿no? Se han venido haciendo esfuerzos, se han venido haciendo muchos estudios, pero a la hora de la hora necesitamos un poquito más de profundizar, y es ahí donde entra pues el sector educativo en esta parte tan importante. La educación en todos los aspectos es lo que apunta usted, Raquel. Creo que eso es importante, no solo en tema de salud o política, sino que también en el cambio climático. Se debería de ejecutar educación en los centros educativos a nivel nacional, Dani, para poder informar y hacerle entender a las nuevas generaciones sobre la importancia de la contaminación y la importancia de cuidar el medio ambiente. Sí, claro, definitivamente. Recordemos que todo el tema de la educación ambiental, todo el tema relacionado a cuidar nuestros recursos, creo que inicia desde nuestra casa y posteriormente se traslada a todos los enfoques que se pueden dar desde la escuela, los institutos, hasta las universidades. Este es un tema transversal que definitivamente se debe tratar día a día. Como les mencioné al inicio, este es un tema de mucho interés porque realmente debemos de saber, debemos de conocer cuáles son las causas y las consecuencias, ¿no? Nos trae todo el tema de las actividades que van relacionadas o van a dar o derivar al tema de cambio climático y que por ende afectar a toda la población. Y en ese sentido, aquí hacer un hincapié importante, el tema de que en las zonas rurales aquí existen grupos mucho más vulnerables, y dentro de estos grupos pues son las mujeres y los niños, mujeres y niños que son mayormente afectados por los impactos del cambio climático, llámese estos sequías o inundaciones. Bueno, usted lo pone en un panorama bien específico, Dani, y me quedo con usted
porque lo estamos viendo específicamente en este momento. Estamos en la temporada de verano y está ingresando una masa de aire frío al territorio nacional, dejándonos algunas precipitaciones. Pero lo vivíamos específicamente hace año y medio, vamos a cumplir 2 años con ETA e Iota, que también fue un impacto duro, no solo para la economía y las familias en el norte del país, sino que hemos podido ver la vulnerabilidad que existe en el país por falta de políticas para poder atender los desastres naturales que hay o se avecinan en nuestro país, hablando específicamente de Honduras y después de Centroamérica. Sí, definitivamente. Y esta problemática debemos de saberla manejar, diría yo, en todo el contexto, en todo el marco regulatorio también de nuestro país y las acciones que se están trabajando el día al día para poder llegar a esas comunidades o a esas zonas que son mucho más vulnerables al tema de cambio climático. Y aquí hacer reflexión también en el sentido de que recientemente Honduras presentó sus contribuciones determinadas a nivel nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y se hace todo un enfoque, toda una perspectiva en torno a todas las acciones en cuanto a mitigación de gases de efecto invernadero, en torno a adaptación al cambio climático y dejando de manera transversal el tema de inclusión social y, como les mencionaba, esa inclusión social donde incorpora todo el tema de grupos vulnerables, mujeres, niños, pueblos indígenas y afrohondureños. Es ahí donde debemos de atacar con todas nuestras iniciativas, con nuestras acciones, apuntar a mejorar la adaptación y convertir esta adaptación al cambio climático de estas personas a una resiliencia climática para mejorar las condiciones o la calidad de vida en estas regiones. Para Raquel, ¿se deben de crear políticas de descarbonización? Especifiquemos qué es descarbonización y también si es importante implementarlo ya en el país. Bueno, muy buenos días, muy interesante pregunta, y me gustaría retomar un poco lo que mencionó el ingeniero Dani Fuentes. Estamos hablando de que debemos ser transversales. También tenemos que ser interdisciplinarios, o sea, esto no solo compete a los especialistas ambientales, a los científicos, nos compete a la parte económica, nos compete a la parte productiva, nos compete a la parte educativa, y en ese sentido, para darle ya lo que es esa descarbonización, hablábamos de resiliencia, son términos que a veces necesitamos comprender, pero resiliencia lo estamos viviendo. Mencionaron ETA, mencionaron IOTA, e incluso algunas políticas están haciendo esa resiliencia, esa adaptación a lo que estamos viviendo hoy día, porque pues estamos aumentando 1.76 grados centígrados aproximadamente. Se han venido años muy calurosos desde 1995 y el 2006, y es ahí donde viene este proceso de descarbonización. O sea, tenemos que dar esos cambios, ese cambio de ritmo, hacer acciones un poco más estratégicas para que sea de forma progresiva reducir esas emisiones que mencionó Dani Fuentes en cuanto a la atmósfera. Y nos basamos mucho principalmente en lo que es el dióxido de carbono. Quizás esto pueda ser términos científicos, pero lo que estamos buscando es impactar, digamos, en sectores importantes o principales, como puede ser la energía, el transporte, la ciudad, las industrias, los residuos sólidos, la agricultura y la ganadería y bosque. Entonces, eso resume que aproximadamente tenemos un parámetro de acción para empezar a hacer estrategias puntuales, acceso a estrategias con impacto en lo que es del 2020 al 2050 para transformar. O sea, ya vamos a un cambio transformador, ya no solo podemos hablar de desarrollo sostenible, sino que un desarrollo transformador, donde no solo nos vamos a ir a una línea productiva, por ejemplo, sino que tenemos que empezar desde la cultura organizacional y, ¿por qué no?, siempre de la mano, desde la educación y sensibilización en estos temas. Por eso es muy importante estos espacios, y gracias de verdad por abrirnos las puertas en BTV. Gracias a usted por atendernos con este tema interesante. Seguiremos con esto. Mire, me llama poderosamente la atención porque en el 2015 se firmó un acuerdo en París por más de 195 países, hablando específicamente para poder mitigar el golpe de la descarbonización o una emisión para la descarbonización. Durante ese tiempo, periodo 2015 a la actualidad, ha habido un proceso significativo para mitigar el impacto del cambio climático con este acuerdo de más de 195 países, Raquel. No, muy bien. Aquí tenemos que asociarlo también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también tenemos un marco de cumplimiento del 2030.
se están haciendo esfuerzos. Ahora se le dice a esto también un poco la tendencia positiva. Tal vez estamos viendo, o sea, cada vez y con ETA y OTA, vemos los efectos que sucedió a nivel nacional y a nivel centroamericano. Sin embargo, pues hay muchas acciones y es aquí donde tenemos que llamar a la reflexión. Volvíamos y mencionábamos a las partes estratégicas, o sea, ya hay planes municipales de desarrollo con vista y origen de ordenamiento territorial, ya hay planes municipales de desarrollo que deben ir vinculando la parte de resiliencia y adaptación al cambio climático. Sí, estamos hablando de muchas acciones preventivas sobre todas las cosas y pues como país estamos, pues, por decirlo así, con la responsabilidad de reducir aproximadamente, si no mal lo recuerdo, y si pues don Dani me corrige, estamos hablando de 21.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en estos sectores principales, como les decía, energía, transporte, un poco de ciudades e industria, y lo que es agricultura y ganadería. Entonces, aquí lo que queremos, y es importante, y quiero vincularlo a la parte de investigación, se están haciendo muchas acciones, y es importante, y es por eso que estamos aquí tratando de promocionar este programa de investigadores de jóvenes visitantes entre los 18 y 30 años. O sea, queremos buscar esas acciones, queremos vincularlas, queremos asociarlas a lo que se está haciendo en lo que es cambio climático, ¿no? Y de esa forma poder aportar a nuestro país y poder aportar a esa reducción de esas 21.000 toneladas. Entonces necesitamos tomar esas acciones técnicas y científicas, y para eso necesitamos mucho la investigación. Gracias, Alejandra. Vamos con Dani Flores en este momento. Hay dos preguntas contundentes. La primera es si no tenemos políticas preventivas, Dani, en los próximos meses, en los próximos años, ¿cómo nos visualizamos en el 2050? Por ponerle un ejemplo, ¿podríamos convertirnos en un completo desierto? Empecemos por esta consulta. Sí, realmente muy buena pregunta, y es aquí de reflexionar un poco, porque si estamos viendo una proyección al 2050 y seguimos con las tendencias que tenemos al momento, realmente hay que avisorar un panorama muy crítico, o sea, peor de lo que estamos ahora. Y es por esa razón que estamos uniendo esfuerzos multisectoriales, se podría decir, para poder incorporar cada uno de los sectores, como bien lo mencionaba Raquel, sector agricultura, sector agricultura y ganadería, sector bosques, el sector energía, procesos industriales y el sector residuos. Para enfocarnos en poder identificar el cambio climático, que también estas traigan consigo la parte de cobeneficios de manera sustancial a toda la población, para que también estas personas puedan tomar estas medidas, mitigar el cambio climático y asimismo adaptarse al cambio climático, adaptarse a esos impactos que realmente afectan muchísimo en las localidades. En ese sentido, déjeme decirle que hemos unido grandes esfuerzos desde el gobierno, desde la cooperación, para poder plantear estas alternativas de mejorar todo el esquema de enfoque de cambio climático, introducir el esquema de desarrollo sostenible y, por supuesto, que también tenga un enfoque, una perspectiva en la gente, en la población. Al final sabemos que todo esto es el ser humano, al final, el que viene a impactar, el que viene a absorber esos efectos del cambio climático como tal. Entonces, los esfuerzos que estamos uniendo el día de hoy, yo creo que realmente son sumamente importantes, y es aquí donde también estamos uniendo a la academia, al sector privado, a la sociedad civil y el gobierno como tal, ¿no? ¿Cómo contribuye el bienestar climático para el país? Y yo voy a ser contundente en esto porque desde que pasó lo de ETA y OTA yo lo mencioné. La NOAA, que es quien emite estos comunicados y nos informa sobre el tema de los huracanes cuando se desplazan, sea al Caribe, sea al Golfo de Fonseca, hay un seguimiento ante estos temporales o ante los disturbios que se desarrollan tanto en la cuenca del Atlántico como en el del Pacífico. Aquí faltó
sin duda alguna, y nosotros lo hemos hablado continuamente aquí, un seguimiento de estos temporales para evitar lo que precisamente pasó, Dani, hace año y medio, sobre 2 años. La catástrofe que se registró por ETA e IOTA ante la vulnerabilidad que ya existe en el país. Y posterior a eso, que ha creado la vulnerabilidad aún mayor, porque con solo una ligera llovizna en el sector norte del país, volvemos a colapsar. Entonces, el bienestar climático, el seguimiento de información por parte de la NOAA es importante para los países centroamericanos y sobre todo para Honduras, que ha sido uno de los más golpeados en el 2020 con los huracanes. Entonces, se debería de dar un seguimiento, se deberían de crear mecanismos de prevención para evitar el escenario que vivimos en el 2020, Dani. Claro que sí, o sea, aquí hay que tener muy claro algo. Todo el tema de información estadística que se ha venido acumulando desde hace muchísimo tiempo, y esta información estadística relacionada directamente al tema meteorológico, yo creo que es importantísimo dar acceso a la población a toda esta información. Estoy hablando de manera general, podría mencionarse asociaciones de agricultores, un ejemplo, a toda la parte de la zona norte de nuestro país. Que estas personas puedan tener acceso a información, esto les ayuda a implementar o a planificar medidas de prevención ante todos estos eventos extremos. Entonces, es algo indispensable en lo cual debemos de trabajar fuertemente, tanto en el tema de fortalecimiento de capacidades en estas poblaciones para que puedan utilizar esta información que usted bien lo mencionó para su beneficio. Y cuando hablamos de su beneficio es para poder implementar acciones de prevención ante estos riesgos climáticos. Ustedes tienen un programa de investigaciones o investigadores visitantes en descarbonización. Debemos de trazar esa línea. Dani, le consultaba hace un instante, ustedes tienen un programa de investigadores visitantes en descarbonización. ¿Cómo surge esta iniciativa? El programa que tienen de descarbonización, ¿cómo surge esta iniciativa? Y cómo esto apunta, Dani, a lo que usted mencionaba anteriormente, el tema educativo, el tema de información para la ciudadanía en general. ¿Este programa podría beneficiar en cuanto a la información climática, descarbonización y otros fenómenos que se vayan registrando continuamente en el año? Sí, claro que sí. Comentarle de que esta es una iniciativa que inicia justamente con el tema del Acuerdo de París. Recordemos que aquí hay aproximadamente 200 países que han ratificado este acuerdo, bajo todo lo que dicta la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y los países se han comprometido a poder crear planes o estrategias de descarbonización y que lleve el enfoque también de desarrollo, y dentro del esquema el tema de resiliencia climática. En ese marco se vienen estructurando diferentes planes o estrategias a nivel mundial, y en este sentido pues pongo de ejemplo a Costa Rica, que Costa Rica es uno de los primeros países donde ha creado sus planes de descarbonización y en la actualidad ya está implementándose. Y justamente por esos compromisos y por el esfuerzo también de la cooperación, y viendo que nuestro país es un país de los más vulnerables, que de hecho Honduras se centra en uno de los países más vulnerables y sin ser uno de los países que emiten. Si mal no recuerdo, Honduras no alcanza ni el 1% de emisiones a nivel mundial, de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, sino que más bien Honduras es uno de los países que sufre las consecuencias de los grandes países emisores. Y es ahí donde todas estas iniciativas, como el tema de la estrategia de descarbonización, viene a aportar y apoyar a la población el tema de lo que sería mejorar sus condiciones ante los impactos de cambio climático. Pero ojo con esto, recordemos, la iniciativa de jóvenes investigadores en su momento viene a aportar con estas investigaciones de manera puntual en cada uno de los sectores, muy bien lo mencionó la licenciada Raquel hace un momento, con todas estas contribuciones a poder brindar conocimientos científicos en la estructuración y conformación de una estrategia de descarbonización y resiliencia climática al 2050 para el país. En ese sentido, aquí se suma la parte de investigación, se suma la parte técnica, se suma la parte científica, se suma la parte también de las experiencias que tenemos en nuestro país, con un sinnúmero de expertos también en el tema de cambio climático, y sin dejar atrás la parte académica. Estos esfuerzos de manera conjunta van a venir a brindar, veámoslo así, alternativas o soluciones a la población, tanto en términos de economía sostenible,
tanto en tema de garantizar a la población que estén gozando de un desarrollo local, pero también bajo el enfoque de mitigar y adaptarse al cambio climático como tal. Entonces, esta iniciativa surge a través de lo que le mencioné anteriormente, con el apoyo de la Unión Europea, que en este caso del programa Euroclima, de igual manera con GIZ, la cooperación alemana, y también a través de los convenios que se han realizado en este caso con el gobierno. Aún todavía estamos en ese proceso de concertar algunos espacios, sin embargo, todo el programa de jóvenes investigadores ya está en marcha y con miras, viendo hacia un futuro que todas estas investigaciones van a venir a aportar profundamente en la estrategia de descarbonización ya cuando tengamos consensuado o tengamos toda la plataforma dentro de lo que es nuestro territorio nacional. Adelante. Raquel, ¿cómo se pueden sumar más personas a este programa, sobre todo los jóvenes, que son aquellos que de alguna manera se han sensibilizado en tema de contaminación? Bueno, muchísimas gracias y pues retomando un poco, creo que esto debemos verlo como una ventana de oportunidad, un marco de oportunidad estratégico, porque como bien mencionaban ambos, hay una información científica que se está dando, que se ha venido dando desde la década de los 90 y se ha venido recapitulando y ha servido para esa toma de decisiones. Entonces, esa información científica hay que buscar la forma de cómo transmitirla, de cómo usarla, de cómo implementarla. Digamos, hay organizaciones como asociaciones de café, como asociaciones de cacao, que están utilizando esta información para tomar decisiones y poder hacer pues escenarios climáticos en cuanto a cómo va a estar los años secos, los años lluviosos, que pues esta y otra fue un año bastante lluvioso, lo que hablábamos de los efectos Enos, y de esa forma pues tratar de visualizar y tomar esas decisiones estratégicas. Y por qué no, buscar esa transformación científica y buscar ese marco de oportunidades en apoyo a la parte pues de apoyo financiero que tanto también se busca, y buscar esas iniciativas importantes, esas lecciones aprendidas. Y es ahí donde este proyecto, ¿verdad?, con estos 12 jóvenes investigadores en sectores vitales de lo que es las actividades humanas, pues lo que es el Centro Tecnológico Universitario está tratando de visualizar, de identificar y de esa forma pues cubrir esas brechas de conocimiento científico. Entonces nosotros ya hemos lanzado este programa de jóvenes investigadores para la estrategia de descarbonización y resiliencia climática en Honduras. Para cubrir esas brechas de conocimiento pueden encontrarnos en nuestros portales de CEUTEC y UNITEC para poder pues aplicar. Hay una ficha de inscripción, tenemos de aplicación hasta lo que es el 8 de abril para que ustedes pues presenten de acuerdo a un marco de referencia que deben de presentar su propuesta de investigación a nivel nacional, ¿verdad? Son entre los 18 y 30 años estos jóvenes que pueden estar estudiando, que pueden ya estar cursando su maestría, que les interesen pues que se les publique sus investigaciones y vincularlos a los temas de lo que es cambio climático. Entonces pueden aplicar con nosotros, pueden buscarnos como investigadores.descarbonización y en nuestras redes sociales los pueden encontrar. Y en torno a este proyecto o a este programa que ustedes tienen, Raquel y Dani, es importante destacar cuáles serían las políticas a utilizar en el país, hablando específicamente de Honduras, para poder mitigar el tema precisamente de la contaminación. A esto me refiero que si nos podemos visualizar eliminando el combustible fósil que contiene carbono y también, o fósiles que contienen carbono, o también la energía que de alguna manera se maneja con combustible, podríamos presentar o podríamos vernos en unos 30 años posiblemente con la eliminación de los combustibles para que de esta manera podamos tener un medio ambiente distinto a lo que estamos experimentando actualmente. En ese sentido creo que es muy importante también tomar esas decisiones y aquí es donde yo pues me quiero
dirigir a la población que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque cualquier acción que hagamos hoy va a repercutir en nuestro futuro. Entonces, digamos, podemos generar portafolios de energía renovable que se están dando a nivel nacional. O sea, nosotros nos centramos en este tipo de energías renovables quizás en los que son las zonas rurales del país. Sin embargo, pues podemos implementarlas ya en lo que son los edificios inteligentes. Entonces tenemos que sumar ese tipo de esfuerzos y sí, tenemos que generar muchas políticas, muchos marcos estratégicos, y es ahí, por ejemplo, donde la empresa privada, por ejemplo, a través de sus cámaras, podrían implementar y aplicar a mecanismos económicos que validen, que impulsen este tipo de tecnologías limpias, este tipo de tecnologías renovables. Entonces, es ahí donde nosotros, es nuestro papel, ¿verdad?, como especialistas, como formadores, como orientadores, como apoyadores de iniciativas, que podamos vincularlos estas acciones que día a día estamos haciendo para poder atrapar esas grandes iniciativas y generar ese cambio transformacional que nosotros necesitamos. Vamos a hacer una pausa, Raquel y Dani. Al regresar nos vamos a enfocar en un punto muy interesante, y es en los incendios forestales que se han estado registrando continuamente en el país y la calidad de aire que estamos experimentando y que estamos respirando. ¿Cómo esto nos va a traer escenarios complejos en los próximos meses, e inclusive hablando de tema de salud con enfermedades respiratorias en general para adultos y para toda la población hondureña? Al regresar también te vamos a dar un monitoreo interesante e importante en tiempo real de cuál es el nivel de contaminación y los incendios forestales que se han estado registrando en el país. Cumplimos con una pausa, regresar con más información. Y seguimos con este tema, con dos expertos en la materia en cuanto al tema de contaminación, proyectos para la descarbonización. Hablamos de Raquel López y también de Danis Fuentes. Tenemos algo muy interesante que brindar esta mañana, ya que precisamente en las últimas horas, al menos 180, así lo han dado a conocer las autoridades, incendios forestales se han estado registrando en el país o en lo que va del 2022. Esto, Dani y Raquel, es preocupante ante la contaminación actual que vivimos en el país y que cada vez más vamos sumando y se están convirtiendo en enfermedades respiratorias, tanto por la bruma, tanto por el carbono de los combustibles que día a día se respira en el país. Obviamente tenemos que ir consensuando políticas definitivamente para poder mitigar, Dani, los impactos climáticos en el país. Sí, y yo me iría más allá, no solo del tema de estructurar políticas, el tema de crear políticas, sino que más bien crear planes de acción para poner en sí todo el tema de las políticas en coordinación interinstitucional y que al final venga a quedar plasmado en un plan de acción. Obviamente estos planes de acción definitivamente con una estructuración presupuestaria también, y que se le debe dar esa prioridad necesaria, porque realmente muchos dirán, por ahí tenemos políticas en nuestro país. Sí tenemos políticas, tenemos un marco regulatorio muy rico, pero también necesitamos establecer planes de acción concretos con actividades, responsabilidades asignadas para que en efecto podamos cumplir lo que estas políticas o estos marcos regulatorios. Usted está diciendo algo bien interesante, Dani, y es que ya existen políticas en el país. ¿Qué pasa? No se han ejecutado de la manera correcta, no se le ha dado el auge que tendría que ser, no hay un compromiso por parte de las autoridades en cuanto a estos proyectos ya creados para poder mitigar el tema de la contaminación en el país. ¿Qué pasa con estos proyectos? Usted lo está mencionando, ya existen, pero con el paso de los años no hemos visto un avance significativo o un seguimiento para estos proyectos por parte de las autoridades en las que ya han salido, las que vienen en este momento, las que están en este momento. ¿De verdad necesitamos un compromiso con estos proyectos? Sí, claro. O sea, hacia ahí es donde debemos de inclinarnos. Recordemos que esto debe estar categorizado en niveles de importancia y en función de esos niveles de importancia, así se les va a asignar todo el tema de responsabilidades, como lo mencionaba anteriormente, y todo el tema presupuestario. Recordemos,
Las instituciones, por lo general, tienen muchas ganas de avanzar, tienen muchas ganas de aplicar todo el tema de la ley. Por ejemplo, tenemos el caso de ICF, para hablarlo de manera específica. Ellos tienen la capacidad instalada, pero muchas veces el presupuesto con el que cuentan realmente es muy poco. Y yo creo que ese ejemplo yo lo puedo generalizar para las demás instituciones, y es ahí donde debemos de enfocarnos, en priorizar todo el tema de medidas o planes de acción dentro de cada una de las instituciones en función de sus responsabilidades, y aquí pues también el gobierno debe de ser claro en la asignación de los presupuestos claros para enfrentar cada uno de estos flagelos. Es muy importante hacer mención de esto, porque al final, y aunque se escuche feo, recordemos que todo se traslada a la parte económica. Si no hay recursos, no va a haber implementación de las políticas que ya tenemos. O sea, siéndolo así como de una manera muy puntual, lo menciono, ¿verdad? Es importante. Mire, vamos a escuchar reacciones por parte de las autoridades de Copeco, porque sí me parece muy interesante para que Raquel también nos pueda dar su impresión en torno a esto, porque Copeco ha mencionado y ya le ha dicho a la población hondureña precisamente del sistema de alerta de sequía en la zona. El cambio climático no solo tiene que ver con la sequía, sino que también con las lluvias, y es importante conocer qué es lo que dicen las autoridades de Copeco ante esto. Realmente tenemos que crear estos sistemas, estos proyectos para poder mitigar el impacto y minimizar la contaminación, y sobre todo el tema de la sequía, que ya actualmente nos estamos viendo perjudicados en la capital de la República. Declaraciones por parte o reacciones por parte de las autoridades de Copeco. Sistema de alerta temprana innovador, porque es un plan piloto único en Centroamérica. Hay dos pilotajes, Guatemala y Honduras, y nosotros en Honduras, con la ayuda de la cooperación alemana ASB, Cordes del Salvador, CDH de Choluteca, Honduras, hemos logrado ya establecer la implementación del primer sistema de alerta temprana contra la sequía en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca. El objetivo es que este sistema recoja información que nos permita poder evaluar bajo qué condiciones se encuentra la zona. Esto es prevención, esto es lo que necesita la población, que son más de 2.000 personas que se van a ver beneficiadas directamente cuando a través de esos equipos les podamos indicar qué condiciones son las que se están rigiendo en la zona de El Triunfo, Choluteca. Ahí escuchábamos declaraciones por parte de autoridades de Copeco. Raquel, ante esto mencionado, instar proyectos o mecanismos para prevenir precisamente el tema de la sequía en la capital y en el país, aunque lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Racionamientos de agua, el cambio climático, y lo estamos experimentando ahora mismo con este cambio que tenemos. Ayer estábamos con temperaturas bastante cálidas, arriba de 33 grados centígrados. Hoy experimentamos temperaturas de 25, 24 grados centígrados. Entonces realmente se deben de crear proyectos no solo para sequía, sino también para las lluvias en el país. Raquel. Excelente pregunta. Creo que no puede haber un tema más atinado. De hecho, el pasado 22 de marzo fue el Día Internacional del Agua, y el lema de las Naciones Unidas es hacer visible lo invisible, tratando de proteger, y cómo va todo vinculado, ¿no? Estábamos hablando primero de lo que es la parte de los incendios forestales y las catástrofes que se están avecinando. Si mal no recuerdo, el día de ayer escuché que hay aproximadamente ya 7.000 hectáreas de bosque que están sumersas en lo que es los incendios forestales, ¿no? Y desgraciadamente el 80% de estos incendios forestales son a causa del hombre, o sea, son provocados. Entonces, es importante que organizaciones como Copeco establecen muchos mecanismos, como hablaba el ingeniero Dani, ¿verdad? Estamos hablando ya de implementar. Hay sistemas de alerta temprana, y bien que menciona la parte de inundaciones como la parte de sequía. La parte de sequía es un día a día y lo estamos viviendo hoy día, después de venir de hace 2 años con ETA y OTA. Ahorita estamos con niveles alarmantes en nuestras represas, ¿verdad? Lo que son Concepción, Los Laureles, y estamos hablando a nivel del Distrito Central. Entonces, es importante aquí recabar el tema de lo que es la gobernabilidad, ¿verdad? Y el tema de que hay muchos esfuerzos que se están haciendo a través de las comunidades. Tal vez aquí en la ciudad capital
no lo visualizamos de esa forma, sino que las comunidades como las juntas de agua son organizaciones de bases comunitarias que aportan, no tienen una idea cómo aportan a la protección y conservación de los recursos naturales, que son nuestros servicios ecosistémicos, que nos dan aire limpio, que nos dan agua de calidad y por supuesto nos dan una salud y bienestar para los suelos, para que podamos generar agricultura y ganadería. Entonces, es ahí, como usted mencionaba, esos sistemas de alerta temprana, y es por eso que necesitamos esta información científica que sea comunicada a todos los niveles, desde los niveles educativos primarios, niveles educativos superior y pues niveles educativos profesionales, porque es así como podemos tomar decisiones. Necesitamos hacer ahí ese cambio, ¿no? Ese cambio de saber la información que tenemos datos históricos. Esto no viene desde ahorita, esto viene desde el FIFI, ¿verdad? Cada 25 años se están dando estos periodos de eventos extremos. Ahora sí estamos sufriendo más también la sequía. Antes éramos más las inundaciones por la posición en que nos encontrábamos geográfica de nuestro país. Pero ahora con la sequía, ayer la zona sur del país estaban aproximadamente 42 grados centígrados. Se nos viene una ola de calor en este periodo seco. Y también pues la reducción de lo que es la temporada de lluvia y que viene con extremada rapidez, que es lo que genera las inundaciones, pues por ejemplo en nuestra ciudad capital, que lo vemos pues que en cuestión de 20 minutos ya tenemos inundadas todas las calles. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos y es ahí donde tenemos que involucrar a todos, y entonces es ahí donde tenemos que ser un poco más conscientes de lo que estamos haciendo, de nuestros consumos, de nuestros hábitos, para poder generar y trascenderlo un poco más ahí a tomas estratégicas a nivel económico, a nivel productivo, a nivel académico, y también pues los medios de comunicación son esos principales promotores de que podamos difundir este tipo de información. Mire qué interesante, en pantalla tenemos una imagen muy interesante porque estamos hablando del cambio climático, de los incendios forestales, de las alertas tempranas para evitar el tema de la sequía y también de las lluvias. Y podemos ver en esa imagen precisamente que Tegucigalpa y el norte del país no se visualizan incendios forestales hasta este momento. Y esto a consecuencia, Dani y también Raquel, porque estamos precisamente con efectos de masa de aire frío, o sea, algunas ligeras lloviznas se están registrando en el norte y Tegucigalpa, asimismo en otros sectores del país, pero sí podemos observar que en la zona sur se puede estar registrando un incendio. Esto debido a la alta temperatura, ¿verdad? Las temperaturas bastante imperantes, cálidas y secas que se registran precisamente en Choluteca. Y es lo mismo que mencionaban las autoridades de Copeco, que la zona donde se podrían estar registrando más incendios forestales específicamente es la zona sur por su alta temperatura, y ese corredor seco que tenemos obviamente producen estos incendios forestales. Sin duda alguna, Raquel y Dani, creo que es importante mencionar de que hasta el momento se contabilizan al menos 180 incendios forestales hasta este momento, quemando más de 7,000 hectáreas de bosques, una cifra alarmante en apenas que 3 meses del año 2022. ¿Cómo vamos a cerrar 2022 si no tenemos precisamente proyectos o alertas tempranas para poder evitar incendios forestales y poder educar a la población hondureña de tener un cuidado en nuestros bosques? Esto con Dani. Sí, muchas gracias. De hecho, para ser así como más exacto, más puntual con este dato, hablamos específicamente de 198 incendios con un total de 8,939 hectáreas afectadas. O sea, apenas estamos iniciando toda la etapa de verano. O sea, imaginémonos si no implementamos las verdaderas medidas en esta etapa, ¿cómo le estaremos pasando al final o al cierre de la época seca? O sea, hagamos esa reflexión. Y aquí yo quisiera mencionar algo muy importante, que no solo es el tema de sistemas de alerta temprana, esto debe de ser más integral, esto debe de completar o complementar más bien otras medidas, como por ejemplo todo el tema de socialización, el tema de vigilancia constante, el tema de concientización a la población de manera general, y es aquí donde los medios de comunicación también juegan un rol muy importante para hacer sentir a la población y hacer sentir y hacerles ver el tema de los incendios forestales. No es únicamente que hay un efecto en la salud de manera inmediata, no, esto también trae repercusiones al corto y largo plazo.
En ese sentido, aquí viene todo el tema de la escasez de agua, por ejemplo. Se queman los bosques, se queman esa masa boscosa que al final es una esponja, es un reservorio del agua, que es agua para consumo doméstico de manera directa. O sea, tenemos de tener esa conciencia y la población debe de saberlo, que al momento que hay un incendio forestal, como bien lo mencionaba la licenciada Raquel, viene el deterioro de todos los bienes y servicios ecosistémicos, principalmente el recurso agua, posteriormente viene el tema de los suelos, la biodiversidad y entre otros que podemos mencionar por ahí. Debemos de ser conscientes y aquí también quisiera darles un punto clave, que es el hecho de que debemos de saber o debemos de tener en cuenta todo el tema de la valoración económica de los recursos. En ese sentido, haciendo apego a lo que sería a los incendios forestales. Con los incendios forestales vienen una cantidad de daños ambientales y es ahí donde también debemos de poner en mente y decir cuánto de esos incendios forestales deterioró el estado del recurso que antes del incendio estaba en un equilibrio constante. Entonces aquí es muy importante de hacer investigaciones necesarias, decir cuánto vale un recurso para que esos datos puedan ayudar a la población a hacer conciencia y que la gente diga, ok, yo ahora no estoy quemando un árbol, estoy quemando también, y si lo vemos en términos de monetario, estoy quemando tanto, porque al final a la población hace conciencia también al momento de hacerle esa relación entre cuánto equivale tal recurso dañado y cuánto va a estar valorado en un futuro próximo también, que al final ese daño va a venir a repercutir también en sus hijos y en todas sus generaciones de manera local, ¿no? Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto y ver las cosas de una manera más integral, no únicamente en sistemas de prevención, sino que avanzar más allá. Y es aquí también donde las investigaciones deben de ser de manera puntual en estos temas que les acabo de mencionar. Mire que usted ha puntualizado en algo tan interesante y es el tema o en torno a la salud, ¿verdad? Cómo nos podría perjudicar a todos en general, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Y es por eso que vamos a proyectar una imagen, específicamente el monitoreo del aire. ¿Cómo está actualmente en el país? Mire lo alarmante y el llamado de atención, o ¿qué calificativo podríamos tener en este momento con lo alarmante que está el monitoreo del aire en el país? En Santa Lucía, de 65 a 64. Hablamos específicamente en Tegucigalpa, de 74 a 88. Entre más nos acercamos al 100, realmente es preocupante porque esto tiene un impacto muy significativo en la salud de los hondureños. 88, 77, 64, 65 es el monitoreo actual del aire en cuanto a la contaminación. Y estamos en pandemia, estamos con COVID-19, problemas respiratorios ya por COVID-19 y ahora entrando a problemas respiratorios por la alta contaminación que ya existe en el país. Y este es un monitoreo actual en este preciso momento para que Raquel pueda darnos impresiones respecto a ello. Muchísimas gracias, Alejandra. Y de hecho sí, o sea, esto si lo vemos es como si fuera una bola de nieve. O sea, estamos hablando de incendios forestales, estamos hablando de calidad de agua, estamos hablando de disponibilidad de agua y va sumando. Y todo esto repercute en la salud. Sumado a esto, la calidad de aire. O sea, los incendios forestales, como bien mencionaba el ingeniero Dani, o sea, no es que vamos a ver inmediatamente. Sí, las personas que son sensibles, digamos que tienen afecciones o sensibilidad a efectos de enfermedades respiratorias, pero sí tenemos que ver también cómo esto repercute al final, es lo que hablábamos, a los presupuestos, a las líneas de acción, a las líneas de respuesta que tenemos para poder mitigar. Venimos de una pandemia, o sea, venimos con una reactivación económica y que imagínense que por calidad de aire empiecen a cerrarse espacios de actividades económicas precisamente por eso. Entonces, tenemos que buscar y ser un poco más integrales. Por eso les decía, todo este tema ambiental no solo es de los especialistas ambientales, sino que tiene que ser interdisciplinario para generar esa toma de decisiones, para generar esos planes de acción eficientes y efectivos. Y es ahí, como decíamos, tenemos que empezar a valorar
¿verdad? Nosotros tenemos la naturaleza, tenemos nuestros servicios ecosistémicos, pero necesitamos implementar esos mecanismos de conservación de esos servicios ecosistémicos y darle esa valoración. Ya le damos una valoración cultural, le damos una valoración económica, pero de verdad tenemos que darle ese respeto. Estaba tratando de buscar un poco de estadísticas sobre cómo está afectando las enfermedades respiratorias a nuestros ciudadanos, a nuestros pobladores, y es alarmante saber, ¿verdad?, de cómo casi el 50% de las salas de emergencia con niños y mujeres, porque son las poblaciones vulnerables, niños y mujeres embarazadas, las que están llegando a estos centros de salud a buscar atención médica. Ahora súmele que estamos también con la pandemia, con lo que es el COVID-19, entonces esto afecta y alarma, y entonces empiezan todos los sistemas económicos, sistemas de salud, incluso los sistemas educativos, porque ya hay algunas escuelas que están yendo de forma semipresencial, incluso algunos centros educativos de educación superior. Entonces vemos que esto va a repercutir y afectar en gran medida a lo que queremos reactivar y lo queremos empezar a esa nueva normalidad. Entonces es importante, ¿verdad? O sea, siempre desde pequeño creo que nos enseñaron que los árboles son los pulmones de nuestro planeta. Es importante no solo generar esas actividades de reforestación, está muy bien, son acciones a largo plazo. Tenemos que también buscar algunas acciones a corto plazo y algunas tomas de decisiones, como bien mencionaban, ¿verdad? Esos sistemas de alerta temprana un poco más integral, como generar esos planes de acción que puedan pues ayudar un poco a restaurar, porque esto es, como decíamos, si en 2 décadas no empezamos a hacer cambios transformacionales significativos, definitivamente esto pues es casi una no vuelta atrás. Raquel y Dani, ya en la parte final, miren, yo he anotado todas las políticas o los puntos específicos para este tema. Entre ellos, las políticas para contaminación que ya existen, pero no se han ejecutado de la manera correcta. La otra sería, Dani lo apuntaba y decía, monitoreo constante de las precipitaciones en cuanto a sequía y en cuanto a lluvias en el país. Las alertas tempranas, que las mencionaba ya Raquel, la concientización para toda la población en general y el tema educativo que usted ya lo puntualizaba en cuanto al medio ambiente en las escuelas a nivel nacional. Son puntos específicos, ¿por qué? Porque de esa manera, y agarrando estos 5 puntos, podríamos evitar el tema de la contaminación en el país y no llegar a un 2050 siendo Honduras un desierto, o siendo Centroamérica un desierto, siendo Latinoamérica un completo desierto por no haber escuchado opiniones de expertos en cuanto a tema de contaminación. Y en base a esto vamos a ir despidiéndonos. Sus valoraciones finales, tanto Raquel como Dani Flores, para poder entender que es un tema que aún hay mucho que abordar, porque no hemos hablado del impacto económico en cuanto al tema de la contaminación o el cambio climático que se puede avecinar, no solo en Honduras, un país en desarrollo y también pobre, sino que a nivel latinoamericano. Comienzo con las damas ya en sus conclusiones. Raquel, en cuanto a este tema tan interesante que de antemano le agradecemos habernos aceptado con esta entrevista. No, muchísimas gracias por el espacio, Alejandra. La verdad que ya como valoraciones finales creo que es importante. Hay muchas herramientas e instrumentos de planificación y tomas de decisiones que han venido surgiendo, específicamente ya con enfoque ambiental. Hay grupos multidisciplinarios formados, grupos de científicos a nivel nacional y que también están dando alguna aportación a nivel internacional. Entonces, mi valoración es que escuchemos, que nos sentemos a reflexionar. Estamos en una nueva etapa de muchos cambios y sobre todo creo que debemos de hacerlo de una forma progresiva y apuntar a aquellas situaciones urgentes e importantes. Siempre hemos escuchado la parte de educación, siempre hemos escuchado la parte de salud y por supuesto, bueno, el gran motor que nos mueve a todos, la parte de las actividades económicas. Pero entonces ahora hagámoslo con un poco de sentido y un poco de conciencia y tratemos de vincular y planificar, escucharnos todos y generar un plan conjunto. Hay agendas ambientales, hay planes de acción, visión de país, pero necesitamos de verdad plantearnos y puntualizar y apuntar a este tipo de iniciativas. Gracias, Raquel, gracias. Un minuto, Dani, para irnos despidiendo, sus conclusiones finales. Ya se nos ha ido el tiempo, quisiéramos abordar más con ustedes, será en otra ocasión. Sí, muchas gracias. Yo quiero terminar con esto, decirles que nos subamos al barco todos, que trabajemos de manera conjunta, que unamos esfuerzos,
desde todos los sectores y diferentes actores para poner en práctica diferentes medidas, estrategias, diferentes acciones en torno al tema de mitigación y adaptación al cambio climático, de igual manera para todo el tema, para mejorar las condiciones ambientales de las cuales nos encontramos el día de ahora. Y quisiera puntualizar algo en el tema de que, por ejemplo, no solo es una agenda climática de país, sino que también es crear o desarrollar o tener un modelo de desarrollo de país donde ponga en el centro la perspectiva o donde ponga ese enfoque que la población es la beneficiada y la afectada si no implementamos las medidas que deberíamos de implementar en torno a mejorar todo el tema de manejo ambiental y el tema de contaminación. Así que me quedo con esta reflexión. Muchísimas gracias. Gracias a Raquel López, ingeniera en gestión de ambiente y desarrollo, también a Dani Fuentes, quien es representante de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, por este tema tan interesante. A poner en práctica lo que estos dos jóvenes nos han mencionado esta mañana.